Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Bienvenidos sean todos a este nuevo tiempo de Parashá, este nuevo tiempo de estudio que el Eterno nos regala. Cada Shabbat, cada día de reposo es una oportunidad para acercarnos a Él a través de su palabra y poder compartir de estos estudios que enriquecen nuestra vida, que nutren nuestro espíritu, que fortalecen nuestra vida, ¿no? Y que nos acercan más a Él, porque en el conocimiento de nuestro Señor, en el escudriñar su palabra, en el saber acerca de sus palabras, de sus dichos, pues hay vida para nosotros. Así que es una bendición el poder compartir cada Shabbat de estos estudios que basamos en el ciclo anual de estudio de Parashá que nuestros hermanos judíos tienen, pero en cada ciclo le hemos dado un tinte diferente, un enfoque diferente. Esta ya es la parashá número 11 de este nuevo ciclo, y esta parashá o este ciclo tiene como título Yeshua, un tesoro entre versos. Aquí es donde estamos descubriendo al Mesías en la Torá, ¿verdad? Entre los versos de las Sagradas Escrituras, ¿no? El mismo Yeshua dijo que si le creyéramos a Moisés, le creeríamos a él, porque de él escribió Moisés. Y dice, y si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Y para la enseñanza del día de hoy, he titulado Yeshua de Salvación, vamos a hacer el cierre de estas tres parashá hasta hoy, donde el enfoque ha sido la comparativa, la similitud entre José y Yeshua, ¿no? Ya hemos visto, con esta sería la tercera parashá donde vemos esas comparativas. Y en el cierre quiero darle citas puntuales de todas las, de la mayoría de las comparativas, más de 40 relaciones, y darle citas puntuales en el Brit Hadashah donde se resaltan estas comparativas, ¿no? Entonces, para que tomen nota ahí y nos centremos especialmente en ver la vida de José punto por punto, rápidamente, no haciendo una extensión de la lectura en Bereshit, sino más bien yendo directamente a los pasajes del Brit Hadashah que relacionan esos acontecimientos en la vida de José desde sus inicios hasta lo que se narra finalizando esta parashá, y podamos encontrar en ella todos los paralelismos y lo que vendría a ser una sombra profética del Mesías, ¿no? Como llamó una de las parashá anteriores, el Mesías hijo de José, un Mesías que vendría a padecer, a sufrir, como dice el profeta Isaías, por causa de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, para que la reconciliación de nuestra maldad en el Señor fuese por medio del Mesías. Entonces, hoy vamos a estudiar esto, así que estén dispuestos ahí a tomar nota, porque les voy a dar citas exactas de cada paralelismo para que lo tengamos ahí presente y podamos ver eso que Yeshua instruyó. Fíjate que antes de iniciar, les voy a dar una cita que está en Juan 5:39, y es una de las que citamos casi siempre. Yo acostumbro a citarla porque el estudio de la palabra nos lleva a la vida. Yeshua dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna. Y seguido a eso dice, y ellas son las que ¿qué? Dan testimonio de mí. Entonces, en el escudriñar estas escrituras, que pues Yeshua menciona las escrituras, y para Yeshua, ¿qué eran las escrituras? Pues la Torá, los profetas, los escritos, lo que se conoce como el Tanaj o el mal llamado Antiguo Testamento. Ahí es donde dice Yeshua, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que allí está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
¿Esto qué quiere decir? Que en la Torá, en los profetas, en los escritos, ahí está el testimonio de Yeshua. Y fue por la ceguera de un pueblo que no estuvo dispuesto a escudriñar las escrituras y darse cuenta de esa relación de lo que habían escrito Moisés, los profetas y algunos escritores adicionales que hay en el Tanaj, que hubo ese velo, esa dureza de corazón y no entró en ellos el Mesías, ¿no? Por eso no fue aceptado, porque no pudieron ver, ¿no? Muchos descubrieron lo que los profetas y la Torá habían anunciado acerca del Mesías, y es por eso que tomaron partido y siguieron al Mesías, ¿no? Entre ellos, uno de los líderes en la época de Yeshua, que se llamaba Nicodemo, que era un fariseo y era muy importante digamos que en la parte religiosa judía de la época del primer siglo. Digamos que se dio a la tarea de poder entender este Mesías, por qué estaba apareciendo, por qué estaba haciendo lo que hacía, por qué sanaba, por qué liberaba, por qué perdonaba pecados, como en una ocasión lo dice el Mesías. Y él pues no se quedó solamente con su tradición y su costumbre que solemos nosotros adoptar, y nos quedamos en esa postura de no conozco más y esto es lo que ya sé y ahí está todo y no quiero oír nada más, sino que él se dio a la tarea de abrir su corazón, abrir sus ojos, sus oídos y entender a este Mesías que había sido manifestado. Entonces, esa es la tarea que nosotros debemos hacer. Las escrituras, la palabra de Dios, da testimonio del Mesías. Así que nosotros con diligencia debemos indagar acerca de esto para tenerlo siempre presente, y que ninguna viento de doctrina, ninguna enseñanza ajena a esto pueda movernos, ¿no? Porque hemos estado estudiando últimamente la carta de Pedro, que habla de Timoteo, que habla acerca de la advertencia de la apostasía, de los falsos maestros, y dice que en los postreros tiempos vendrán algunos engañadores que apostatarán de la fe, que enseñarán doctrinas, como dice Pablo a Timoteo, de demonios, ¿no? Doctrinas de dioses extraños, y muchos se irán en pos de esas doctrinas. Entonces, para evitar eso, porque estamos en tiempos finales, todo lo que nos rodea, las circunstancias, de lo que habló Yeshua, ¿no? Oirán de guerras, rumores de guerras y hambres, pestilencias, plagas, todo lo que el Yeshua dice en Mateo 24, de eso que son los dolores de parto, los principios de dolores de parto, son señales antes del fin, y esto nos pone en el punto de estar expectantes y velando, como dice Pablo a los tesalonicenses, andando en luz para que el día del Señor no nos llegue como ladrón en la noche. Entonces, digamos que esto es parte de la vida del creyente, ¿no? Es parte fundamental, el entender al Mesías, el entender su labor, su función, su propósito, y no dejarnos engañar por cualquier viento de doctrina, por cualquier tendencia, porque créanme, hay muchos que han aparecido y seguirán apareciendo, que se llamarán Mesías o Cristo, como se traduce en la Reina Valera. Y dice que en los últimos tiempos muchos dirán, mira, allí está el Mesías, allí está el Cristo, y dice el Mesías mismo, no les creáis, no vayáis. Entonces, ¿cómo podemos estar atentos, velando, para que esto no nos sorprenda y no nos engañe? Pues escudriñando las Escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si no está escrito, si no está aquí, pues eso hay que revisarlo, porque es la Escritura misma la que testifica acerca del Mesías, de sus hechos, de lo que vendría a ser en su primera venida y de lo que regresará a ser cuando regrese, valga la redundancia, ¿no? Entonces vamos a orar luego de esta breve introducción y vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy, así que acompáñenme en esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente porque nos das vida, Señor, para buscarte, porque como está en tu palabra escrito, mientras hay vida y esperanza, mientras que tenemos la posibilidad de respirar, Señor, mientras hay aliento en nosotros, Padre,
está la oportunidad, Señor, de resarcir nuestros errores, de buscar tu rostro, Señor, de arrepentirnos, de volvernos a ti de todo nuestro corazón, Padre. Por eso, Señor, sea tu misericordia sobre nosotros en este día. Danos la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, Padre, para comprender tu palabra, Señor. Que haya en nosotros el mismo sentir, Señor, de buscarte, de amarte, de servirte, de vivir para ti, Señor. Instrúyenos en tus sabios preceptos, Señor. Encamínanos en tu verdad, Señor. Enséñanos tu palabra, Señor. Guarda nuestro pie de tropezar, Señor. Guarda nuestro pie de apartarnos del camino de vida que has dado, Señor, a aquellos que esperan en ti, a aquellos que confían en ti, Padre eterno. Y añade a nuestro corazón, Padre, sabiduría, entendimiento. Danos inteligencia, Señor. La fe para creer, Señor. Los oídos para oír, el corazón para entender, Señor. Y una boca que hable tus maravillas, Señor. Que cuente tus palabras, tus proezas, Señor. Gracias te doy, Señor, porque has visto en nosotros confianza, Señor, para depositar la semilla buena, Señor, y que ésta produzca fruto en nuestro corazón, Señor. Permítenos llevar mucho fruto, Señor, para dar a conocer tu nombre, Señor, entre las naciones, Padre, y cumplir el propósito por el cual nos llamaste, Señor, que es dar gloria a tu nombre y publicar tus maravillas, Señor. Gracias yo te doy, Padre, en esta mañana, y bendigo tu gran y maravilloso nombre por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, familia, entonces, como les decía, vamos a entrar en materia porque son muchas citas y la idea es que revisemos una a una estos paralelismos. Entonces, partiendo de esa primera que es Juan 5:39, ¿no? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ahí está la vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues vamos a adentrarnos en esta parashá. La parashá de hoy es la parashá número 11 que lleva por nombre Vaigash, que significa y se acercó. Es la penúltima parashá de este libro de Bereshit, ¿sí? Cierra con la parashá número 12, este libro, que será la siguiente. Y en esta parashá Vaigash, que comprende el capítulo 44, 18 al 47, 27 del libro de Bereshit, de Génesis, lleva por nombre y se acercó porque en el capítulo 44, verso 18 dice: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Y entonces, basado en esta parashá, es que vamos a empezar a hacer un recorderis de todas las comparativas que hemos visto hasta hoy en la parashá Miketz y en la parashá ¿cómo se llama la parashá anterior a la parashá Miketz? La que yo hice, se me olvidó. Valleslag. Es que hay hartos valles en este ciclo, en estas últimas. Valleshev, sí. Y luego fue Miketz y ahora es Vaigash. Todas estas parashá hablan de José, ¿no? De su historia, que es muy relevante, ¿sí? Es muy importante, no solo para la conformación de la nación de Israel, porque fue gracias a la vida de José y al propósito que el Señor tuvo con él, que el pueblo de Israel fue preservado para vida, que eso es uno de los paralelismos interesantes y muy importantes con Yeshua. Pero entonces vamos a iniciar, ¿por dónde? Por el principio, ¿sí? No por Bereshit 1:1, sino por el principio de la vida de José, y vamos a ver las relaciones. No les voy a dar los textos de la vida de José, sino más bien vamos a centrarnos en el Brit Hadashah, pero sí les voy a dar la referencia. Entonces, arranquemos con la vida de José. Y José arranca su vida en una familia que con él eran 11 hermanos, luego tiene otro más que conoce ya posteriormente para completar los 12 hijos de Jacob. Pero en esa familia de 11 hermanos, incluido él, hubo un momento, digamos que importante en su vida, y fue esa relación que empezó a tener con su padre y ese, ¿cómo se dice? Podría llamarse favoritismo que despertó su padre hacia su hijo José, ¿no?
José tuvo una labor importante junto con sus hermanos y es haber sido un pastor de ovejas. Era una, digamos que labor común entre los hebreos de aquella época, entre los hijos de Jacob. Y este fue pastor de ovejas. Y ahí empezamos con un primer paralelismo. Entonces, si están escribiendo, si están anotando, entonces pongan ahí, fue pastor de ovejas. Y vamos a ver en el Brit Hadashah qué referencia hay de eso con respecto a Yeshua, porque la vida de José no es más que un reflejo del Mesías. Entonces fue un pastor. Juan 10, 11. Entonces vamos a ver estas citas para que las vayan anotando y las busquen y las subrayen ahí. Y si quieren pongan ahí el paralelismo con José. José también fue pastor de ovejas. Fue un pastor. Juan 10, 11 dice: yo soy el buen pastor. Así que Yeshua acerca del mismo dice: yo soy el buen pastor. O sea, eso quiere decir, habían muchos pastores en Israel, y pastor se le llama a aquel que guía las ovejas, que las cuida, ¿no? Y pues los sacerdotes, los ministros de Israel eran pastores, ¿sí? Por más de que se llamaban sacerdotes o en hebreo Cohen y todo, la labor de ellos era pastorear al pueblo, como el que pastorea las ovejas. Ok, pero Yeshua dice acerca de él mismo: yo soy el buen pastor. ¿Y cuál es la particularidad que tiene el buen pastor? Dice Yeshua: da su vida por sus ovejas, ¿cierto? O sea que cuando viene el peligro, este no se amedrenta, este no sale corriendo, este no sale huyendo, sino que este ¿qué? Pone su vida para preservar la de sus ovejas. Por eso es que él se llama a sí mismo el buen pastor. Que digamos que no era algo que hicieran los pastores de Israel en aquella época. Los pastores de Israel de la época del primer siglo estaban más encaminados a ser o más dados a ser reconocidos, a ser llamados, a ser alabados, pero no a ejercer la labor de pastorear al pueblo, ¿no? Entonces Yeshua por eso es llamado, o se llama a sí mismo, el buen pastor. Por eso el verso 12 de Juan 10 dice: mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja la oveja y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, perdón. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué pasaba con el pueblo en aquella época? Los líderes de aquella época estaban ahí pues por la posición, por el puesto, por ser llamados, como dice Yeshua, les gusta que los llamen rabí, que los sigan, que no sé qué, pero no hacían lo que un pastor de Israel debería hacer, ¿no? Y hay una serie que vi hace poco, la pueden buscar, me pareció interesante, está en una de las plataformas de streaming, y se llama The Chosen o Los Elegidos. Son 7 capítulos y es chévere porque digamos que contextualiza un poco, no se sale de lo que está escrito, pero sí le da un poquito más de riqueza, podríamos llamarlo cinematográfica, a lo que vivieron en la época del primer siglo los elegidos, los apóstoles, que fueron escogidos por Yeshua. Y hay algo interesante, y es que muestran al fariseísmo y a los líderes de la época muy en su posición de ser los elevados, los más alabados, los más puros, y había un barrio que mencionan ahí que era el barrio rojo, de donde sale María de Magdala, que tenía un espíritu, y que Yeshua va a llorar por ella después, y bueno, no sé qué, pero los fariseos van, entre ellos Nicodemo, que aparece ahí como un personaje crucial en esto, y era gente de que veían al endemoniado, veían al leproso, y de una lo rechazaban y lo alejaban con toda. Nadie se le podía acercar a un líder de Israel, a un fariseo, si estaba inmundo, ¿sí? Y entonces empiezan a mostrar esa comparativa, si se quiere, o esa otra mirada en cuanto a Yeshua, ¿no? A él acercándose al leproso, al endemoniado, al que estaba enfermo, sin tapujos, sin miedo de que me va a prender no, sino a sanarlos, a orar por ellos, de esa manera. Entonces
ahí es donde esto cobra sentido. Yeshua dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas, ¿sí? Porque ¿quién que tiene un animalito enfermo lo rechaza y lo deja morir? ¿No? Pues lo lógico sería que si es mi mascota, si es mi animal, si es el que depende de mí, pues yo vaya y lo cure, lo ayude, ¿cierto? De esa misma manera pasaba con la gente que estaba enferma en aquella época. Los asalariados o los que eran puestos ahí por posición rechazaban al pueblo, ¿sí? Solo se juntaban con los de su misma clase, ¿verdad? Pero Yeshua viene a marcar una diferencia importante, y es a mostrar esa misericordia del Señor hacia los necesitados, ¿cierto? Entonces, la Escritura nos narra la vida de Yeshua como un hombre que se despojó de su gloria y fue hacia los pobres, hacia los necesitados. De hecho, es criticado en uno de los pasajes de los evangelios por sentarse con pecadores, ¿no? Dice, tu maestro que se sienta con pecadores, prostitutas, con ladrones, ¿cierto? Pero pues él dice acerca de esto que él vino fue por los enfermos, por los que están mal, ¿no? Los que están sanos o supuestamente sanos no necesitan ayuda, pero los que están enfermos sí necesitan ayuda. Entonces hizo milagros importantísimos y muy significativos el Mesías con personas leprosas, endemoniadas, enfermas, ¿no? Entonces este es el buen pastor, y al igual que José fue un pastor. Segunda comparativa. Dice acerca de José que su padre lo amaba y él amaba a su padre, ¿no? O sea, la relación que se narra en el libro de Bereshit con respecto a José y a Jacob es una relación especial que no tuvo con sus otros 10 hijos, mientras que antes de que naciera el último, que fue Benjamín. Pero esa relación no existía. Su padre mandaba a José a que revisara a sus hermanos. Su padre estaba muy pendiente de José, tanto que le daba una túnica de diversos colores que lo hacía distinguir entre sus hermanos. Siendo el menor, ¿no? Siendo el menor, lo hacía distinguir entre sus hermanos. Entonces, este paralelismo o esta semejanza a Yeshua es el amor que tenía José hacia su padre y su padre hacia José. Mateo 11:27 dice: desde el 25. En aquel tiempo, respondiendo Yeshua, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces aquí en Mateo 11:27 se nos muestra esa relación estrecha entre el Padre y el Hijo y el Padre, ¿no? Dice Yeshua: yo vengo a mostrar al Padre, y nadie conoce al Padre si no es por el Hijo, ¿cierto? Y dice: y si tienes al Hijo, tienes al Padre; si tienes al Padre, tienes al Hijo. Es una relación estrecha, similar a lo que pasaba con José y Jacob, ¿no? Entonces aquí hay otra similitud, otro paralelismo importante. El amor entre el Padre y su Hijo, el Hijo y su Padre. Tercer paralelismo. En un pasaje de Bereshit, en la historia de José, se narra que Jacob le dice a José: ve y mira a tus hermanos a ver qué están haciendo, dónde están, ¿cierto? Y él sale a buscarlos, a sus 10 hermanos, ¿no? Aquí nos muestra algo que cuando leemos la historia de José, pues decimos, bueno, José era como un tanto, ¿cómo se dice? Hermano chismoso de James Bond. ¿Saben cuál es el hermano chismoso de James Bond? Bueno, muy bien, si ya has visto la película. ¿Sí? Lambón. Este fue a mirar a sus hermanos y iba y le contaba todo a sus padres, ¿no? Entonces, que mis hermanos están haciendo esto, que no sé qué hice más, y todo lo que veía se lo contaba. Bueno, cuando lo vemos desde el punto de José y todo lo que esto desencadenó, pues bueno, fue parte del trato que recibió José para llegar a ser lo que fue luego en Egipto.
y era necesario que así pasara. Pero cuando lo vemos proféticamente hablando acerca de Yeshua, pues vemos una misión que le delega a su padre para con respecto a sus hermanos, y es dirigir, corregir y velar por sus hermanos. Porque al punto de hermano menor chismoso que cuenta todo, pues uno dice, bueno, qué fastidio. Pero cuando uno ve la relación con Yeshua, dice, fue enviado para eso, para guiar, para corregir, para vigilar a sus hermanos. Y con respecto a esto, Mateo en el capítulo 15-24 dice lo siguiente. Dice, él respondió, Yeshua dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí nos muestra esa similitud, ¿no? Entre un José enviado a sus hermanos, a vigilar a sus hermanos, no fue enviado a vigilar a otros más, ¿cierto? Ni a corregir a otros, al igual que Yeshua dice a la mujer que daba voces gritando detrás de él, la sirofenicia que le decía, hijo de David, ten misericordia de mí, aún los perrillos comen de la mesa de sus amos, y todo esto, que es la mujer que grita y que Pedro y los apóstoles le dicen, ay, despídela que está como harta esta señora, ¿no? Está como intensa. Y ahí es cuando Yeshua le responde, no he sido enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuarta paralelismo, comparativa, similitud, sombra profética. ¿Recuerdan el pasaje en Bereshit que leímos acerca de los sueños que tuvo José? Esos sueños que manifestaban los sueños. En el momento pues fueron molestos para sus hermanos. Pero ¿qué era lo que estaban mostrando esos sueños? Estaban profetizando acerca de ¿qué? Del reinado de José, del futuro de lo que sería José, ¿no? El sueño era, ¿recuerdan el sueño? Fueron dos. Uno fue en el campo recogiendo espigas, manojos. Y dice, recogíamos manojos y habían 10 espigas y la mía, y todas se inclinaban ante la mía que se quedaba en pie. Y la otra era el sol, la luna y las estrellas. El sol, la luna y 10 estrellas, 11 estrellas, se inclinaban hacia mi estrella, ¿no? Y de ahí nació Popstar. Entonces, todas las estrellas se inclinaban hacia José. El sol y la luna. El sol representando a Jacob y la luna representando a su madre. No la... ¿Sí? Bueno. Y este sueño profetizó acerca de lo que vendría a ser José en el futuro. En el momento fue molesto para sus hermanos y eso fue una de las causales de que lo vendieran y todo lo que pasó. Lo diesen por muerto a su padre. Pero esto fue solamente algo que anunció el futuro de José. En este orden de ideas, con el comparativo de Yeshua, profetizó su gloria venidera. Porque luego de ser humillado José, fue exaltado a lo sumo, a lo máximo, como segundo al mando después de Faraón, ¿no? El rey de Egipto, y no solo de Egipto, sino del mundo en aquel entonces era Faraón. Bueno, pues profetizó esto. En Juan 12:32 se dice acerca de Yeshua, o él dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Voy a leer un verso, unos versos anteriores. Desde el 29, y la multitud que estaba allí habían oído la voz, decían que habían sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Yeshua y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y Yeshua está diciendo en este pasaje, la autoridad que tiene el príncipe de este mundo le ha sido despojada, le ha sido quitada y me ha sido entregada a mí. Y cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí mismo. ¿Qué es lo que pasa con José? José es despreciado, José es echado, ¿cierto? Le es quitada la honra, la autoridad, lo que tenía de la vestimenta, ¿no? Porque esa vestidura de colores que su padre le había dado es la que ellos le quitan, la rompen y matan un cabrito, una ovejita,
y la manchan de su sangre para llevársela a su papá, ¿no? Y hacerle pasar por muerto. Y cuando esto pasa, lo que representa el despojar de la vestidura es despojar ¿de qué? De su honra, ¿cierto? Algo que luego le pasa a Yeshua con respecto a sus hermanos cuando le entregan a los romanos, ¿no? Le quitan toda la ropa y le ponen otra, ¿no? ¿Recuerdan? Eso ahorita vamos a ver otro paralelismo de esos. Entonces, fue despojado de su honra, pero en esos sueños José vio lo que sería, aunque no lo entendía de pronto en el momento, lo que sería él en el futuro. Y es sus hermanos y su padre y todos inclinados ante él. No propuesto por él, propuesto por el Señor. Y ese fue el camino que Dios eligió para la vida de José. Quinta. Luego de estos sueños que condujeron a... ¿Qué sucedió con sus hermanos? Lo rechazaron, lo humillaron, no pudieron estar tranquilos con él. Y entonces sus hermanos le rechazan. Y con respecto a Yeshua en Juan 7:5 dice... Juan 7:5. Él fue rechazado por sus hermanos. Y en Juan 7:5 hay un pasaje que dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, esto es en las bodas de Caná. Cuando le dicen, muéstrate, ¿qué pasa? No sé qué, si sé más, ¿no? Si tú eres el Mesías, si tú eres tal, lo que no sé qué, ¿por qué no te muestras? Yeshua dice, no es mi tiempo aún. Y entre lo que dice acá Juan, dice es que ni aún sus hermanos creían en él. Los que habían crecido con él, todos estos que le acompañaban, no creían que él fuese nada de lo que decía, al igual que los hermanos de José. Sexta, soportó un castigo injusto por parte de sus hermanos. Porque por más de que José fuese chismoso, le trayera los mensajes a su papá de lo que hacían sus hermanos o no y todo esto, aparte de esas cosas, digamos que por más de que esto hubiese acontecido, no merecía haber sido tratado por sus hermanos como fue tratado, ¿no? O sea, pongámoslo en perspectiva, yo soy el hijo de en medio de 3 hermanos que somos, ¿sí? Pero cuando nació mi hermano menor, ¿sí? Con él nos llevamos mucha diferencia de edad. O sea, muchas son 9 años, ¿sí? Porque con mi hermana mayor nos llevamos año y medio nomás. Entonces, cuando nació mi hermano menor, era digamos que digamos que lo nuevo, ¿no? Ya mis papás, pues mucho más mayores, yo ya tenía 9 años cuando nace mi hermana tenía 10 o casi los 11, y digamos que la relación con mi hermano era de cuidarlo, de consentirlo mis padres, no sé qué, y cualquier cosa que dijera mi hermano, pues mis papás le creían o por lo menos le prestaban más atención que a uno. Alguna vez mi hermano lloró por alguna extraña razón que yo no recuerdo qué pasó. Y llegaron y de una al que regañaron fue a mí y papá creo que fue mi papá, mi mamá me pegaron, bueno. Y entonces, no, y había esa situación de que cualquier cosa que le pasara al niño, al chiquito, a eso, entonces tenga que ustedes son los grandes, no sé qué, y los que llevan del bulto éramos mi hermana y yo, ¿sí? No sé si en sus hogares pasaba igual, pero en el mío pasó así. Cuando la diferencia de edad entre los hermanos es así, es muy marcado ese asunto, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es que por más de que esto pasase, ¿cierto? Por más de que los papás hicieran eso con uno, fuera justo o injusto, pues uno como hermano no tendría, digamos que la potestad, ¿sí? O debería tomarse el atrevimiento de uno a hacer algo como lo que hicieron los hermanos con José, ¿no? Meterlo a un pozo, venderlo y matar un... Era obediente, el menor era obediente.
Entonces, eh, no, pero sí, puede que sea obediente, pero para los hermanos, ¿qué era? ¿Cierto? Entonces, que para uno así el hermano menor sea eso, no sé qué, pues uno no tiene la potestad, ¿cierto? De ensañarse con su hermano porque es más vulnerable, ¿no? Es como el ejemplo de Samuelito y Joshua. ¿Samuelito cuántos tiene? ¿15? Y Joshua tiene 3. Se llevan 12. Samuelito, por tamaño, por edad, por todo, se podría, ¿cómo se diría eso? Enseñorear de Joshua. O sea, digamos que en las facultades que tiene por su edad y por su condición física y por todo, ¿sí? O sea, la diferencia es abismal. Pero no por eso tendría el derecho de hacerlo, ¿cierto? Aunque digamos que en lo que en sus posibilidades lo podría hacer, porque es más grande, es más fuerte, ¿cierto? En cambio el niño no. Algo así pasaba, digamos que con José. Tenía 10 hermanos, más grandes, más fuertes que él, era el menor, y entre ellos decidieron, vendámoslo, metámoslo a un pozo. Primero metámoslo a un pozo. Primero ahoguémoslo, luego, ¿cierto? Vieron una cisterna que estaba vacía, no, mejor metámoslo allí, lo metieron allí. Luego, no, pero no lo matemos, más bien vendámoslo. Y ellos decidieron sobre la vida de su hermano. Él no pudiendo hacer nada, porque ¿quién se resiste? Si un hermano mayor, ¿no? Yo recuerdo a mi hermanito, yo con mi hermano podía encascarle, no, sino ejercer dominio sobre él porque yo era más grande, ¿sí? Ahora imagínense con 10, ¿no? Si uno nomás puede ejercer dominio sobre su hermano menor, ahora imagínense 10 ejerciendo dominio sobre su hermano menor, pues ahí sí ya imposible de uno librarse de esas. Entonces, José soporta un castigo que es injusto por parte de sus hermanos, ¿sí? Y esto le pasa a Yeshua. Miremos qué dice Primera de Pedro 2:23. ¿Qué pasa con qué pasa con Yeshua con José cuando está en el pozo? ¿Qué dice que pasaba con José cuando estaba en el pozo? ¿Qué decía? Ayúdeme, amigo, colabóreme, ¿cierto? Pedía socorro, pedía ayuda, ¿no? José en el pozo. ¿Y sus hermanos qué? Decía que mientras que él pedía ayuda, ¿qué hacían? Estaban comiendo, bebiendo, ahí echándose la vida tranquila mientras que él gritaba, ¿no? Y eso luego lo recuerda uno de sus hermanos cuando está frente a José. Dice, esto nos pasa porque mientras que nosotros comíamos y bebíamos y estábamos en esas, nuestro hermano estaba, ¿recuerda cuando estaba ante Faraón? Creo que es Judá el que recuerda eso. Dice, nosotros nos reíamos, comíamos, la pasábamos bueno y mi hermano gritando en el pozo. Eso estaba haciendo, ¿no? Y eso era proféticamente hablando lo que le pasaría a Yeshua. Primera de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían, o sea, cuando injustamente maldecían al Mesías, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a ¿quién? Al que juzga justamente. Y esto es similar a lo que le pasa a José. José en el hueco, gritando, ayuda, no diciendo, seguramente uno como hermano menor no estaría diciendo ayuda, sino a estos desgraciados que les pasa, ¿no? De pronto ofendiéndolos y buscando a ver cómo los provocaba uno para que lo sacaran de ahí. Pero dice que José clamaba por su vida, gritaba para que sus hermanos lo ayudaban. Y ellos, en una muestra de indiferencia, lo dejaron ahí. Y luego lo vendieron. Y eso pasa con Yeshua. Le maldecían, dice, no respondía. Cuando padecía, o sea, cuando estaba sufriendo, él no maldecía, no amenazaba. Él no decía, ahora sí espere que me levante de esta y verá que es que los voy a azotar a todos para que aprendan. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces,
Ahí está Yeshua soportando un castigo injusto, porque no lo merecía. De hecho, Pilatos lo dice, no hallo en él nada que reprocharle, nada en lo que yo le pueda acusar. Allá ustedes. Su sangre sea sobre ustedes porque ustedes son los que lo quieren matar. Yo no hallo en él nada. O sea que injustamente fue condenado. 7. Fue enviado por sus hermanos al hueco, al hoyo. Y esto lo podríamos relacionar con lo que dice Mateo 27:27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio, se reunieron alrededor de él y toda la compañía le desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve rey de los judíos. Y esto, ¿qué pasa con José cuando lo echan ¿Qué pasa con José cuando lo echan al pozo? Le despojan de su vestidura para luego con esa vestidura hacer el paro de que lo habían matado. Pero recuerdan que cuando deciden venderlo a la caravana de ismaelitas que venían por el desierto y que iban para Egipto, o por el camino y que iban para Egipto, recuerdan una de las frases que dijo, creo que fue Judá, que dijo: vendámosle para que y así ¿cómo es que dice? Como sabremos qué serán de sus sueños. ¿Se acuerdan que él menciona algo así? Como burlándose de los sueños que había tenido José, como de que vamos a venderlo, vamos a deshacernos de él y a ver qué será de su sueño, ¿no? ¿Qué será de los sueños que había tenido? Y esto es lo que pasa aquí con Yeshua, ¿no? Te proclamas rey, te proclamas Mesías, te proclamas todo lo que dices. Pues los romanos le despojan de su vestidura, le ponen una que para ellos era en señal de burla, y dice que hincaron sus rodillas, o sea, se inclinaron delante de él y escarneciéndole, o sea, burlándosele, le decían: salve rey de los judíos. ¿No que decías que eras rey de los judíos? Similar a lo que le pasa a José. Vendámoslo a ver qué es lo que dice que va a hacer de sus sueños. Esos sueños que no le vamos a postrar, pues creo que nos le reímos en la cara porque eso no va a acontecer. Siguiente. 8. Ellos sacan a José del pozo y se lo venden a esa caravana de ismaelitas, ¿cierto? Dice que lo vendieron por 20 piezas de plata, que era el precio de un esclavo. Ese era el precio de un esclavo. Mateo 26:14 al 15 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Mateo 26:14 al 15. Dice: entonces uno de los que se llamaba de los 12, perdón, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, ¿qué? 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Ese valor, 20 o 30, en época de Yeshua, la inflación, la devaluación de la moneda, todo, es el precio de un esclavo, ¿sí? Es lo que vale un esclavo. Con respecto a José, 20 piezas de plata, el precio de un esclavo vendido por sus hermanos. Yeshua vendido por uno de sus discípulos, en ese orden de ideas uno de sus hermanos, por 30 piezas de plata, ¿no? De esa misma manera fue entregado. Y esto lo llevó a José a ser entregado ¿a quiénes? A gentiles, a otro pueblo que no era su pueblo, ¿no? Algo que el Eterno prohíbe en la Torá, ¿no? ¿Qué prohíbe en la Torá el Eterno? Muchas cosas. Pero con respecto a esto, ¿qué prohíbe el Señor? Que no vuelvan a Egipto. Cuando tu hermano hay un mandamiento que dice: cuando tu hermano empobreciere, ¿sí? Y se va a vender para otra
otra nación, otro porque no tiene, ¿cierto? Tú lo comprarás, ¿cierto? No permitirás que sea esclavo, que sea siervo a otro pueblo, a otra nación. Tú lo comprarás, tú pagarás la deuda y te quedarás con él. ¿Y qué hacen ellos? Lo venden a una caravana de ismaelitas que luego van para Egipto. En ese orden de ideas lo venden a extranjeros, a gentiles, a otras personas que no eran parte de su pueblo. Mateo 27, 27, 31. Es que ahí sigue hablando de lo mismo. Los soldados le golpearon, llevaron a Jesús al pretorio, reuniéndolo a él. Toda la compañía le desnudaron encima, le pusieron un manto escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincaron la rodilla delante de él y le escarnecían diciendo: salve rey de los judíos, y escupiéndole tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. ¿Quiénes son los que crucifican a Yeshua? Los romanos, los gentiles, un pueblo que no era su pueblo, ¿no? Los que lo venden son su pueblo, los que lo matan o quienes lo crucifican no son su pueblo, son gentiles, extranjeros, romanos. ¿Cuál es la que sigue? Vamos en la... Viene la 10. Ponte la 10. Luego de eso, ¿qué pasa? ¿A dónde es llevado Yeshua? Yeshua, perdón. ¿José? Ahí vamos haciendo la historia en secuencia, ¿no? Es vendido y llevado a Egipto. Bueno, Yeshua también va a Egipto, ¿sí? No vendido por sus hermanos, pero sí huyendo por el edicto que había pasado de Herodes. Él es llevado a Egipto. Mateo 2, 13 al 15 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye ¿a dónde? A Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño, a su madre, y se fue a Egipto. Y allá estuvo hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dice el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y eso está lo que leí, Mateo 2, 13 al 15. Pero eso que cita el autor Mateo acerca de lo que dijo el profeta: de Egipto llamé a mi hijo, eso lo cita citando al profeta Oseas. Profeta Oseas, en el capítulo 11, versículo 1 de su profecía, de su escrito, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Hay muchas profecías que hacen referencia a Israel, pero que también en profecía hacen referencia al Mesías. Entonces, también fue llevado a Egipto, al igual que José. O sea que hasta aquí en estos 10, ¿sí? Ya vemos todos estos paralelismos con citas bíblicas que tienen todo que ver con el Mesías. Siguiente. ¿Qué sucede luego de que llega a Egipto José? Sí. ¿Qué es lo que viene después de que llega a Egipto por la caravana de ismaelitas que lo llevan allá? ¿Qué pasa? ¿Lo venden a quién? A Potifar. ¿Y en casa de Potifar qué acontece? Muy bien. ¿Sí? ¿Sí estamos pendientes? ¿O no? Es tentado. En Egipto es tentado cuando está en casa de Potifar, ¿no? Por la esposa de Potifar, ¿no? No, esa es la esposa que coge la esposa que coge José, con la que se casa, dice que era hija de Potifera, sacerdote de On. Pero no, esta era Potifar y su esposa. Él fue señor sobre la casa de Potifar. Pero en casa de Potifar, llegó Potifar y suena como Botifarra, ¿cierto? Potifarra. Entonces, este Potifar lo pone como señor en toda su casa, y la mujer de Potifar desea, ¿cierto?, estar con José. José era un hombre deseable, ¿cierto?, de hermoso parecer. Era como guapetón el hombre porque la chica
la señora, quería estar con el hombre. Y es tentado José, pero es tentado fuertemente. Pero ¿qué acontece con José? ¿No qué? No peca, no peca, no peca. Hebreos 4:15. El autor de Hebreos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ¿qué? Que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, aquí el autor de Hebreos nos menciona a Yeshua, ¿cierto? Como sumo sacerdote que fue tentado en todo, porque Yeshua fue tentado en todo, fue llevado al desierto, ¿cierto? Fue tentado por Satanás, dice que le mostró la piedra para que la convirtiese en pan, ¿cierto? Yeshua le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo llevó a un lugar alto y le mostró, le dijo: todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Y Yeshua le responde, ¿cómo le responde el Señor? No, cuando postrado me adorares. Escrito está, ¿cierto? A tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Él será el objeto de tu alabanza. Y la tercera prueba, por la que es tentado al pináculo del templo, le dice: bótate. No. Esa fue la segunda. Tiene delay. Sí. Lánzate, porque escrito está: sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece. ¿Y qué responde Yeshua? Escrito está también que no tentarás al Señor tu Dios. Así que en estas tres pruebas fue tentado Yeshua, pero no pecó, no cayó, ¿no? Y en muchas otras en las que en su vida tuvo, pero que no pecó, al igual que José en estas sombras proféticas. No quiere decir que José no haya pecado, no, pues José también hizo cosas mal, pero en lo que es sombra profética y lo que reflejaba al Mesías, se halló justo José, ¿no? Y esto fue lo que le permitió a él seguir hasta llegar al lugar que llegó. Entonces fue tentado, no pecó. También fue acusado, pero ¿cómo? Falsamente. Fue acusado falsamente. Esta es la 12. Fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, ¿no? Ay, este hebreo que trajiste a nuestra casa quiso abusar de mí, ¿sí? Y ahí salió la canción que le dice ella. No, la que dice... ya se me olvidó. Se me fue el chiste. Bueno, este hebreo que trajiste a nuestra casa quiso abusar de mí y pasó de tu confianza, no sé qué hiciste más, y lo echan a la cárcel, acusado falsamente. Mateo 26:59 al 61. 26:59 al 61 dice acerca de Yeshua: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué? Falso testimonio. O sea, no buscaban algo en que acusarle en verdad, sino falso testimonio, al igual que la esposa de Potifar. No halló en qué acusar a José y dijo: como no quisiste estar conmigo, pues entonces te acuso de lo que sea. Y es tu palabra contra la mía. Y pues la palabra de la esposa del dueño de la casa en la que José servía, a la palabra de un esclavo, pues no valía nada, ¿cierto? Era mayor la de la esposa. Y con respecto a los líderes de Jerusalén, pues la palabra de Yeshua con respecto a la palabra de los líderes de Jerusalén, pues no valía nada. Pues este era hijo de un carpintero, este era de Nazaret, este no vale nada, y nosotros somos aquí los que mandamos. Ok, entonces Mateo 26, 59, 61 dice: los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte, pero ¿qué? No lo hallaron. Nunca encontraron en qué acusarlo, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?
Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Yeshua dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo entre las nubes del cielo. Pero fíjate que aquí dice que llegaron al fin 2 testigos falsos que dijeron: este dijo que derribaría el templo, haciendo estos testigos falsos haciendo referencia al templo físico ahí en Jerusalén. Yo lo tumbo lo derribo y lo levanto en 3 días. Dice que son testigos falsos porque cuando Yeshua dice esto no lo dice acerca del templo de Jerusalén, sino de sí mismo. Esto está en Juan 2:19. Respondiendo Yeshua les dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba, dice aquí, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, bueno, aunque parecía un testimonio verdadero, estaban testificando falsamente contra Yeshua porque él no hablaba acerca del templo de Jerusalén, aunque también ese se destruyó, ese sí no se reedificó en 3 días, sino que hablaba de su propio cuerpo. Listo. 13, perdón. Acusado y todo, no se resistió ni se defendió. O a Josué alegó. José dijo: oiga, ¿qué le pasa, vieja mentirosa o alguna cosa? Eso yo no dije. No. Acusado falsamente, cayó. Mateo 27, 11 y 14. Yeshua pues estaba en pie delante del gobernador, y este le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Yeshua le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilatos entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Yeshua, ¿qué? No le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y al igual que José, acusado falsamente por esta mujer. Ahí está la sombra profética de Yeshua. 14. Luego de esto, ¿qué pasa? Acusado, no se defiende. ¿A dónde es llevado? A la cárcel. O sea, puesto con ¿quiénes? ¿Quiénes están en la cárcel? ¿A quién echar a la cárcel? A los malos, a los criminales, ¿cierto? A un delincuente lo echan a la cárcel, o no lo echan. Bueno, a Yeshua o a José lo echaron pues porque sí, con un testimonio falso. Bueno, mucha gente va acusada falsamente a la cárcel, sí, pero el propósito de la cárcel es meter allí criminales. Bueno, pues José fue puesto junto con criminales, con gente que estaba pagando una condena en la cárcel, ¿no? Bueno, Mateo 27, 38. Entonces crucificaron con él ¿a quiénes? Cuando Yeshua es puesto en la cruz, al lado y lado, ¿a qué le ponen? 2 ladrones, 2 criminales, 2 personas que merecían estar donde él no merecía estar, ¿no? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahí está, apresado y contado con los criminales, ¿no? Tanto que cuando es llevado también ante Pilatos, allá, ahora les menciono esa, con Barrabás, ¿no? Un criminal. 15. Soportó un duro castigo por parte de los gentiles. Y José, pues, vendido por sus hermanos ahí a los árabes, luego llevado a Egipto y allá castigado por culpa de una señora que lo acusó falsamente, pagando algo que no merecía pagar, ¿sí? Un duro castigo porque José no pasó 1 año en la cárcel, pasó muchos años en la cárcel. Estuvo muchos años en la cárcel, que lo vimos la vez pasada, ¿cierto? Y terminó dirigiendo la cárcel. Soportó un duro castigo por parte de los gentiles. Y ahorita que leímos Mateo, ahí está, Mateo 27, 26 también. Dice, 27, 26, entonces le soltó a Barrabás. Aquí Pilatos dice, bueno, tengo un preso que acostumbro a liberar en esta época de Pesaj.
Entonces ustedes miren, ¿quieren a Barrabás o quieren a Yeshua? Y dice, entonces soltó a Barrabás y habiendo azotado a Yeshua, le entregó para ser crucificado, ¿no? Entonces recibe un castigo fuerte. 16. En la cárcel, ¿con quiénes se relacionó José? Sí, con el copero y el panadero, ¿cierto? Pero estaban allí por haber hecho algo malo, ¿no? En ese orden de ideas, por ser delincuentes, estaban allí en la cárcel. Entonces, se relacionó con delincuentes, con gente mala o que merecía estar allí presos. Pero fíjate que al igual que Yeshua, uno vivió y el otro murió. ¿Y por qué digo que al igual que Yeshua, uno vivió y otro murió? ¿Quién me la dice? No. Eso. Cuando él está en la cruz, Lucas 23, 33 al 43. Esa estuvo buena. Barrabás vivió y Yeshua murió. No. En la cárcel donde estuvo donde estuvo José, uno vivió y el otro murió. ¿Cierto? Con los delincuentes que se juntó. Yeshua fue contado con los pecadores, con los delincuentes. A la izquierda y a la derecha tenía 2 ladrones. ¿Cierto? Uno a cada lado. Pero leamos que dice Lucas 23, 33 al 43. Esa interpretación bíblica está brutal. Estamos a otro nivel ya de interpretación bíblica. Versículo 33 de Lucas 23. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, el Gólgota, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, dice Lucas. Yeshua decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestiduras echando suertes. Y el pueblo estaba mirando aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habían también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, ¿cierto? Le decía, si tú eres el Mesías, sálvate y de paso nos salvas a nosotros. Respondiendo el otro, el que estaba al otro lado, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yeshua le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces fíjate, 2 malhechores, uno a un lado, el otro al otro. Uno le injuriaba y le decía, sálvate a ti mismo y de paso nos salvas. ¿Cuál fue el destino de este? Pereció, murió, ¿cierto? Pero el del otro le dice Yeshua, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le da vida. ¿Por qué? Porque le reconoce, reprende al otro y le dice, tú que estás aquí mereciéndolo, injurias a que está aquí sin merecerlo, y le pide misericordia, ladrón, a Yeshua la tiene de él. ¿Qué pasó? Copero y panadero, ¿no? ¿Cuál es restituido para vida y cuál es sacado de la cárcel para muerte? El copero vive y es puesto otra vez ahí al lado del faraón, y al panadero colgado. O sea, uno vivió y el otro murió. Ahí está la relación. También hay una relación interesante y es la función de cada uno, el copero y el panadero, ¿no? Pan y vino. Y eso tiene todo que ver con Yeshua, con la cena que tiene con sus discípulos, con lo que les dice, ¿cierto? Yo soy el pan que descendió del cielo, el que come de mí no morirá, ¿cierto? Esta es la sangre que... Esa está buena, sí. Sí, también la pensaste. Muy bien. Sí, eso está bien. Aquí me dan una. Es la relación entre el panadero que pasó a peor vida porque muere,
Pero Yeshua dice, uno de ustedes, el que moja el pan conmigo, el que mete el pan conmigo en el plato, este es el que me va a entregar. Y este termina muriendo, que es Judas, el Iscariote. ¿No? Entonces el panadero, se llamará Judas el panadero, porque este muere, al igual que el panadero de José. Y ahí está la relación entre el pan y el vino. El pan de vida, el vino que representa, dice Yeshua, esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre que es derramada por ustedes, ¿cierto? La sangre que da vida. Mateo 26, 26 al 29. Mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, la bebió diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que ustedes desde ahora no beberé más, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces ahí, esa última cena, que es llamada así, ¿no? El pan y el vino, esa relación estrecha con José y aquí con Yeshua. 18. José muestra compasión del panadero, del copero, estando en la cárcel, se compadece de ellos, de su situación, les interpreta el sueño, son reivindicados, y no solamente de ellos, sino en lo que resulta posterior a José, a la salida de la cárcel, muestra compasión por los necesitados, por los que sin saber lo que hacían, habían pecado y merecían la consecuencia que estaban viviendo, pero con todo eso mostró compasión por ellos. Y aquí hay un paralelismo interesante de la compasión, ¿no? La misericordia. Y Lucas 23:34 dice, y Yeshua decía, estando en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. ¿No? Hay algo que muestra José durante su vida, y más cuando está en posición de gobernar, de dirigir, y es la compasión, la misericordia por personas necesitadas que no sabían lo que hacían, pecadores, malos, perversos, lo que fuera, pero para ellos también había alimento. Y Yeshua, estando en la cruz, mira a los romanos, mira a su pueblo, mira a sus hermanos y le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y eso no es más que compasión y misericordia por alguien que merece merece un castigo y una reprensión por cuanto están actuando injustamente, pero en medio de esa injusticia en la que se están llevando esos hechos, Yeshua clama perdón y misericordia porque en la ignorancia están cometiendo eso. 19. Estando en la cárcel, José le da un mensaje de liberación a uno de los presos, que es al copero. Le dice, hoy mismo serás restaurado en el puesto que tenías antes, ¿no? Así que habla de un mensaje de vida. Lucas 23:43 dice, entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dice al ladrón que tenía a uno de sus lados. O sea, le dio un mensaje de esperanza, de vida. Cuando ya estaba muerto, el copero ya no hallaba, ya no tenía otra salida. Ya estando en la cárcel, ahí ya se iba a quedar el copero hasta su muerte. Este ladrón en la cruz, ahí quedaría y no iban a tener misericordia de él, no lo bajarían de ahí ya iba a perecer. Pero en medio de esa situación en la que no había esperanza, Yeshua da un mensaje de liberación y de vida, como al copero, como a este ladrón que tenía a su lado. 20. ¿Qué le dice Yeshua al copero? Yeshua, ya estamos muy paralelistas. José al copero cuando sale de la cárcel.
no te olvides de mí, ¿cierto? Cuando estés allá, lo único que es, no te olvides de mí. ¿Y qué pasó? Se olvidó de él, ¿no? Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la relación que yo hallo aquí es, al igual que José le dice al copero, no te olvides de mí y estés restituido en su puesto, y se olvida. Todos aquellos que, o bueno, muchos de los que siguieron a Yeshua se olvidaron de él. Solo algunos permanecieron en ese mensaje, pero muchos se olvidaron. Ya pasado el tiempo, dijeron, no, esto ya, este ya pasó, como cualquier otro. Pero él deja una palabra y es, cuando me recuerden, cuando ustedes digan, como dice acá, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando reconozcan que aquel que vino es el Mesías, ¿sí? Me volverán a ver. Cuando me reconozcan como el Redentor, como el Salvador, como aquel que vino a darles vida, ahí me podrán ver nuevamente. 23, 37 al 39. Sí. Luego de que es sacado ahí, va, bueno, ya el copero se acuerda de él, ¿no? ¿Por qué se acuerda? Porque el faraón tiene unos sueños y nadie se los interpreta, y este dice, yo me acuerdo de un hombre allá un hebreo por allá en la cárcel, que cuando yo estaba allá pagando mis penas, yo soñé, y mi amigo el panadero también soñó, y lo que nos dijo él se cumplió. Y en eso que se cumplió, hoy yo estoy acá, le dice el copero al faraón. Entonces le dice faraón, pues mándalo a llamar. Lo sacan de la cárcel, va a interpretar los sueños, y luego de interpretar los sueños hay algo que fue reconocido en José por parte del faraón, que Dios estaba con él, ¿no? Que el Espíritu del Señor estaba con José, que no había otra razón por la cual esto hubiese pasado, si no era que el Dios de José estaba con él, ¿cierto? El Dios de Israel, del cual reconoce el faraón. Y esto es, pues, proféticamente hablando, lo que pasa con Yeshua. Lucas 4, 18 al 19, cuando Yeshua, bueno, eso también, pero no es la cita que voy a dar, pero sí, en el bautismo, en el bautismo, bueno, eso, sí, pero esa es para otra. Todas esas sirven, sí. Pero en el bautismo hay una que es cuando la voz del cielo dice, este es mi hijo amado. En la transfiguración hay otra cuando es quitado a Elías y Moisés y dice, y este es mi hijo amado, a él oíd. Pero hay una que Yeshua mismo dice acerca de él, puesto en pie en una sinagoga, en un día de Shabbat, leyendo el rollo de Isaías. Y dice Lucas 4, 18. Dice que tomó el rollo de Isaías. 17. Se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y Yeshua lee al profeta Isaías, haciendo alusión a él mismo, o sea, Yeshua está diciendo, yo soy al que el Señor ha puesto de su Espíritu sobre sí, para predicar liberación, sanidad, ¿cierto? Para los necesitados, para los afligidos. Así que, al igual que José, el Espíritu del Señor estaba sobre él, ¿no? Y José es aquí, se le reconoce a José que la presencia del Señor está con él, y luego esto lo lleva a José a liderar para traer gran liberación a toda la humanidad, no solo a su pueblo, a todo el mundo. Así que esto conlleva a un José humillado, pero luego
exaltado, enaltecido. Antes de la exaltación viene la humillación, dice la escritura, ¿no? Así que 22 es exaltado después de la humillación. Y el apóstol Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículo 8 al 9, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, o sea, por esa obediencia, por esa humillación, por ese padecimiento, dice el verso 9, por lo cual también que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Chévere esto, ¿no? Porque ahorita les muestro este paralelismo con José. Filipenses 2, 8 al 9. Entonces le fue dado a José, a Yeshua, perdón, la exaltación después de la humillación. Y es en medio de esa exaltación, luego de la humillación, que está la número 23, es honrado entre los gentiles, mientras sus propios hermanos no le reconocieron. Entonces pasó lo que tenía que pasar. Sus hermanos lo vendieron, no les interesó nada de lo que él había dicho, pero resulta siendo honrado por extranjeros. Y dice Hechos 10, 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Recuerdan ese tema de Pedro, el lienzo, luego Cornelio yendo allá a la casa, tal y no sé qué, sentándose con ellos y diciendo: ahora sí entiendo que el Señor no hace acepción de personas? Mientras que su pueblo le despreció al Mesías, mientras que sus hermanos lo expulsaron, lo mataron, los gentiles le recibieron, ¿no? Y ahí es donde la predicación empieza a llegar a toda lengua, tribu y nación, a todo pueblo. Entre ellos este centurión romano, ¿no?, que permitió que la salvación del Señor viniera a su vida. 24. Luego de ser honrado por los gentiles, por los extranjeros, al igual que José, Yeshua, hubo algo significativo en ese llamamiento de José, en ese ungimiento o en esa puesta de posición de José, y es, sí, ese también. ya voy a llegar a ese, pero apenas esto pasa, no, sí, también ese ya lo digo ahí, pero fue ordenado que toda rodilla se doblara ante José, ¿no? Toda rodilla debía doblarse ante José. Filipenses 2, 10 al 11 dice: para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, exaltado, es puesto en eminencia, toda rodilla se dobla en el nombre del Mesías, y ahora vamos a verlo, aquí lo vemos en José también pasa. Ahora toma para sí un pueblo que no era su pueblo, porque ahora empieza a gobernar José a una nación extranjera, o sea, a egipcios, no a sus hermanos, a egipcios. Y esto pasa también con Yeshua, despreciado por su pueblo, gobernando entre gentiles, el Mesías. Hechos 13, 46 al 47. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, de aquí nos volvemos a los gentiles, dice Pablo. Como ustedes no quisieron escuchar la palabra de vida, nos vamos a los gentiles. Así como en un pasaje acerca de Yeshua dice que se fue a una región llamada Efraín porque ya sus hermanos lo querían matar y ya no andaba abiertamente entre los judíos. Bueno,
Aquí Pablo dice, ustedes no fueron dignos de recibir la palabra de vida, entonces nos volveremos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que pasa con José, empieza a gobernar y a traer salvación desde una nación extranjera, desde los gentiles. Por eso es que la mayoría de todos nosotros hemos llegado a este camino, pero por la vía del cristianismo, del catolicismo, del cristianismo, y así hemos llegado a reconocer al Mesías de Israel, a guardar la Torá, los mandamientos, pero muchos no arrancamos por este camino, muchos arrancamos siguiendo a un Mesías, digamos que romano, o con una apariencia romana, ¿no? En el fondo es judío, es hebreo, es israelita, ¿no? Pero en apariencia, al igual que vamos a ver aquí con José, apariencia extranjera. Y así fue que llegamos al conocimiento de Dios. Como dice Pablo aquí en Hechos, el Señor lo había puesto para luz a los gentiles a fin de llevar salvación hasta lo último de la tierra. José no iba a traer salvación a lo último de la tierra siendo reconocido como un hebreo. Tenía que ser reconocido como un egipcio gobernando entre egipcios, y así traería salvación al mundo para luego mostrar su verdadera identidad. Pero ya vamos a llegar allá. Entonces, al igual que José, Yeshua toma, que es ese mismo punto, tomó una esposa extranjera, ¿no? Yeshua se fue y se unió con los gentiles, con los extranjeros, y José toma una esposa egipcia, ¿no? Que esa es la que mencionaba ahora mi suegra, que era hija de Potifera, sacerdote de On. 26. Tenía 30 años cuando comenzó a gobernar José en Egipto, ¿sí? Y esto es muy similar a lo que se dice acerca de Yeshua en Lucas 3:23. Cuando Yeshua comienza su ministerio, dice Lucas 3:23, Yeshua mismo al comenzar su ministerio, dice Lucas, era como de 30 años, ¿no? Entonces ahí hay una relación directa entre el momento en el que empieza a ejercer una labor importante José y Yeshua comienza su ministerio, una edad similar, ¿no? ¿Qué viene a hacer qué viene a hacer José gobernando en Egipto? A administrar la provisión de los 7 años de abundancia, ¿no? Esta sería la 27. Bendijo al mundo con alimento, con pan. Y Juan 6:35 dice acerca de Yeshua, Yeshua dijo, yo soy ¿qué? El pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que José como Yeshua vinieron a darle alimento. Son el pan de vida para las naciones. En tiempo de José, pues él fue pan y alimento para el mundo, y Yeshua es alimento y pan de vida. Otra cualidad, otra característica que tenía José, que solamente tiene Yeshua, y es que él es el único proveedor de alimento que puede saciar el hambre. José era el único que podía dar alimento al mundo entero en aquella época para saciar el hambre en aquel momento de escasez. Y Yeshua, versos antes ahí en el mismo Juan, dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan en el 32 del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a quién? Al mundo, dice Yeshua. $29. Son varias, ¿no? Hay harta relación entre Yeshua y José. ¿Qué tenía que hacer
todo el mundo, en aquella época de José, para recibir alimento, ir a José, ¿sí? Todo el mundo debía ir a él, hacer lo que él dijera, porque la palabra de José era como la palabra de ¿quién? Del faraón. Lo que decía José era como lo que decía el faraón. Juan 6:37 al 38 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea que Yeshua hablaba las palabras del Padre. Y José era la palabra del faraón, ¿cierto? Hablaba por los intereses del faraón, tanto que llegó a comprar toda la tierra para faraón, ¿no? Y ahí es donde cobra sentido el nombre que recibe José, que era la que decía mi suegra ahora. A él se le cambia el nombre. Él ya no se llamaba José, se le da un nombre egipcio. ¿Cuál es el nombre de José? Safnaf Panea. ¿Qué significa? Eduardo lo dijo hace 8 días. ¿No se acuerdan? ¿No? Safnaf Panea significa Dios habla y vive. Y aquí hay una relación estrecha con Juan 1:14. El verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vemos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es Yeshua? No, sí, pero ¿qué es Yeshua con respecto a Safnaf Panea, Dios habla y vive? ¿Qué es Yeshua? El verbo, la palabra de Dios. Lo que habla Yeshua, lo que es Yeshua, y por medio de Yeshua es que fueron hechas todas las cosas, como dice la escritura, ¿no? Por medio de él, para él, por él, fueron hechas todas las cosas. Él es la palabra del Dios viviente. Pues José, Safnaf Panea, era la palabra de Faraón. Lo que dijera José era como si lo dijera el Faraón. Lo que dice Yeshua es lo que dice el Padre, lo que dice el Señor. Entonces el verbo que se hizo carne. Se dio a conocer a los gentiles, a las naciones, ¿no? 31, ¿no? ¿Cierto? Se dio a conocer a los gentiles, a las naciones. Y esa era una de las referencias que mi suegra ahora mencionaba cuando estaba en la cruz. Mateo 27:54. ¿Quién le reconoce a Yeshua estando en la cruz? No, sí también, pero el centurión romano que había ahí. Verso 54 de Mateo 27. El centurión y los que con él estaban guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron que verdaderamente este era Hijo de Dios. Fue reconocido, ¿no? ¿Por quién? No por sus hermanos. Es un centurión romano el que dice, ay, fue mágica, este como que sí era el Hijo de Dios. 32. Perdonó y no condenó. ¿Sí? En medio de todo lo que vivió José, cuando se le presentan sus hermanos, él no los condena ni los agarra a palo, los prueba un poquito, pero les da vida, les da salvación, ¿sí? Los perdona y los condena. Y esto es una manifestación del carácter de Yeshua. En Juan 8:11, acerca de la mujer hallada en adulterio, pues dice que fue hallada en adulterio porque solo la llevaron a ella y no llevaron al susodicho con el que estaba adulterando. Yeshua en el verso 11 de Juan 8 dice, ella dice, ninguno, Señor. Él le preguntaba, ¿dónde están los que te acusan? En el 10. Ella le dice, ninguno, Señor, no están. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es un reflejo del carácter de Yeshua, de misericordia, de te perdono, no te condeno, pero sigue un camino de rectitud. Y es lo que pasó con sus hermanos, ¿no? Y es ahí donde
cuando aparecen sus hermanos y todo, que cobra sentido todo el camino que tuvo José, todo esto que hemos recorrido, que tuvo José, y es el propósito por el cual él llegó a ser lo que fue y por el camino que tuvo que pasar. Y es para preservar la vida a su pueblo, a sus hermanos, trayendo gran liberación. Y esto acontece con Yeshua en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ahí cobra sentido cuando José está con sus hermanos, cuando les va a dar alimento, que él se da cuenta de que todo ese camino por el que pasó no fue para destruir al mundo, ni a su familia, ni a sus hermanos, sino para preservarlos, para salvarlos. Así que fue necesario que José pasara por cada una de esas etapas de su vida para que en el momento en el que estuviese gobernando no cogiera a sus hermanos a palo y los acabara, ¿cierto? De pronto, si esto le acontece recién vendido, de pronto los enjuicia, los encarcela, alguna cosa hace. Pero tuvo que pasar por todo esto, humillación, falso testimonio, ser olvidado en la cárcel por el copero y todo esto, para llegar a hacer lo que iba a hacer y luego poder tener misericordia de los que le habían vendido. Adquiere la tierra para Faraón. 34, ¿no? Adquiere la tierra para el Faraón, toda la tierra para Faraón, que es lo que Mateo 28:18 dice. Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en los cielos que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Así que termina comprando toda la tierra José para Faraón, y con esto la posesión del mundo viene a ser de Faraón, al igual que se dice acerca de Yeshua con la tierra que le fue entregada, potestad en el cielo, en la tierra, en todo lado, para darla a su padre. 35, ¿sí? Sus hermanos se presentan ante él y él los reconoce, pero ellos no a él. Porque la apariencia de José era de un egipcio, ¿cierto? Y aunque la voz de pronto les sonara, no reconocieron a su hermano. Entonces, un reconocimiento de parte de José hacia ellos, pero no de ellos hacia él. Y Mateo 13:54-57 dice: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde está pues? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Yeshua les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Él reconocía a sus hermanos, pero ellos no le reconocían. Al igual que José con sus hermanos. 36. Ya quedan unas últimas. Son 100. No, mentiras. Ya quedan unas últimas. No, son 39. Son 39. ¿Cuál vamos? No le reconocieron a él. 36. Hay un lapso de tiempo entre el rechazo de José y la aceptación de José. O sea, hay un tiempo en el que es rechazado el Mesías, ¿cierto? Cuando viene, hay un lapso largo para que venga la aceptación, ¿no? No me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Romanos 11:25-27 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel,
endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que está dicho, el apóstol Pablo lo cita, se lo dice a los romanos, diciéndoles, habrá un endurecimiento. Es necesario que sus hermanos sean endurecidos, que le vendan, que le entreguen, que no le aceptaran, para que vengan a salvación. ¿Quiénes? Los gentiles. Y es por eso que José es necesario que vaya a Egipto, sea vendido y llegue a esa posición para salvar al mundo. Y luego todo Israel será salvo. O sea, incluye a sus hermanos. O sea, y luego de que pase esto, sus hermanos también recibirán salvación. 37. ¿Cierto? José se presenta como egipcio a sus hermanos, luego como hebreo, o sea, se quita su vestimenta, su apariencia de egipcio. Y esto nos habla de las dos manifestaciones del Mesías, ¿no? Su primera y su segunda venida. Porque en su primera no fue reconocido, se fue a los gentiles y optó apariencia de gentil, ¿no? La cristiandad, el catolicismo, el Cristo, el Jesús romano ese, que en esencia es hebreo, que en esencia es judío, pero que sus hermanos como no lo reconocieron, bueno, pues tiene otra vestimenta. Pero luego habla de una reaparición en la que sí será reconocido y ya se mostrará tal cual es. La primera, Mateo 1:23, he aquí que una virgen concebirá de la luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel. Y esta es la primera venida del Mesías manifestado como Dios con nosotros. Un Mesías que viene a dar salvación. Y en Tesalonicenses 4:16 al 17 el apóstol Pablo habla acerca de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17 el apóstol Pablo nos habla de la segunda venida del Mesías, diciendo: porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así que vino una vez, no fue reconocido por sus hermanos le venden, le entregan, no les interesa, pero luego se manifestará como rey para gobernar, para reinar y para dar salvación. Cuando esto acontece, sus hermanos y aquí ya va terminando la historia de José con esto que pasa, y es que sus hermanos se arrepienten del rechazo que le habían propiciado años atrás, y lo hacen con lágrimas y se sorprenden cuando se dan cuenta de que su hermano está vivo. Y esto lo dice Yeshua con respecto a recordar, a que el pueblo recordará: este fue al que nosotros entregamos, este fue al que nosotros vimos, este fue al que nosotros matamos. Esta es la 38, los hermanos se arrepienten de su rechazo y José con lágrimas, el del rechazo a José, perdón, con lágrimas y se sorprenden. Mateo 24, 30 al 31 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Y en Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que vienen como en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que fíjate que dice, al final, cuando el Mesías regrese, al igual que cuando José se manifiesta nuevamente a sus hermanos, hay un arrepentimiento con lágrimas de: este fue nuestro hermano al que nosotros vendimos. Y de Yeshua se dice exactamente eso: mirarán a mí, al que traspasaron. Verán las marcas. Eso es lo que hará que su pueblo, que sus hermanos que no le han reconocido, le reconozcan, se den cuenta y digan: ay, este verdaderamente era el Hijo de Dios, este era el Mesías. Y es mirando las marcas en sus manos
y en sus pies. Y por último, la 39. José prepara un lugar para su familia y allí los sustenta con alimento. Los trae a vivir a Egipto y les da alimento y sustento. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, al igual que José preparó lugar para su familia, ¿cierto? Allí los sustenta y los cuida. Y Yeshua dice, voy a preparar morada, voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Y es así que vimos estas 39 paralelismos, relaciones, similitudes con cita bíblica cada una para ver lo que proféticamente hablando era José con respecto a Yeshua. Seguramente hay algunas más que se me escaparon, que no están aquí, pero creo que con estas es suficiente para cerrar el tema de Yeshua en la vida de José y entender lo que él dijo, como arranqué citándoles a Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que allá está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí escudriñamos las escrituras y nos dimos cuenta que sí dan testimonio del Mesías, que ahí está el Mesías, un tesoro entre versos. Familia, que el Eterno les bendiga a todos, les guarde, les dé un buen descanso, un buen Shabbat, que la gloria y la misericordia del Señor repose sobre sus vidas. Les amamos y les bendecimos en esta hora. Y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Buenas tardes a todos.